A continuación, damos lugar a la conferencia del doctor Álvaro Salas sobre seguridad social universal y derechos humanos. Me permito dar un resumen de la hoja de vida del doctor Salas. Él es un médico cirujano, especialista en administración y planificación de servicios de salud, máster en administración pública, consultor de OPS, docente y actualmente funge como director del Centro de Información en Salud y Seguridad Social. Muchas gracias por invitarme a esta importante actividad y lo valoro más en el segundo día, que es cuando cuesta más venir, y ustedes valientemente están aquí continuando con la idea de este foro. Quiero agradecerles mucho porque la invitación a Honduras siempre es muy estimulante. Vine a este país hace muchos años. Le contaba al doctor cuando veníamos no sé a quién le conté ya. La primera vez que toqué suelo nacional fue el 18 de septiembre de 1974. Llegamos a Choloma de noche a unas aldeas SOS, que no olvido, la mitad destruidas, y salió dentro de aquel barrial pavoroso, en medio de aquella noche terrible, una monja que no olvidamos jamás, que se debe llamar así como Sor María Rosa. Tal vez ustedes la conocen. Bueno, Sor María fue la que nos recibió. Sor María tenía toda la información, sabía todo lo que estaba pasando en Choloma y en Puerto Cortés. Y cuando llegamos a esas horas de la noche, después de viajar por tierra desde Tegus, y nos dijo: usted y usted están de guardia, se van de una vez al hospitalito de campaña que los venezolanos habían armado ahí a la par. Usted y usted van allá a Salepartos, que tenemos una hilera de señoras pariendo ahí en medio de aquella cosa. Solo pueden ir a comer ustedes dos y yo más tarde les llevo la comida, y ahí arrancó una cosa que siguió 3 semanas, que decidimos salir huyendo de Sor María que de la tragedia. Fue una cosa que no lo podemos olvidar. No descansaba, yo no sé a qué horas dormía, a qué horas. Era una cosa increíble. Y empezaba en aquel tiempo la denuncia de que la ayuda que llegaba a Tegucigalpa se perdía. Entonces ella, con aquel poder de convencimiento, logró que le prestaran los helicópteros y los aviones de Inglaterra, Estados Unidos, Cuba, todos los países que estaban allá metidos. Entonces la ayuda llegaba aquí y de un avión pasaba al otro y llegaba allá. Y empezó a moverse la cosa y empezó, ¿verdad? Cuando ya nos conocíamos bien y ya la confianza era total con Sor María, entonces fuimos y nos quejamos y le dijimos que esos ingleses, ¿verdad?, con cerveza fría ahí, en aquella tristeza, aquella cosa tan seria, y nosotros nada. Sor María, a trabajar todo el mundo, yo arreglo aquí todo, no se preocupen. En la noche llegó Sor María, es increíble, se puede imaginar una monja en aquellas circunstancias, en aquel barrial, en aquella destrucción total, jalando a escondida cerveza para el lugarcito donde estábamos nosotros, para que también tuviéramos cerveza. De manera que me une a este país ese tipo de relación. Desde ahí hasta esta parte he venido siguiendo paso a paso lo que aquí ocurre. Así que cuando me dijeron que viniera a conversar con ustedes, pues por supuesto que más que encantado. Bueno, miren, yo quería hablarles hoy, después de todos los antecedentes que hemos revisado desde ayer hasta hoy, de la política. Yo quisiera que habláramos de política. Yo quiero decirles que hay una política con P minúscula y hay una política con P mayúscula. Yo quisiera que habláramos de la política con P mayúscula. Es absolutamente indispensable y fundamental comprender que si queremos salud para todos,
si queremos llegarle a la salud de todos los ciudadanos en este territorio, hay que entender la política, porque resulta que salud es política. No hay ninguna otra actividad profesional más importante que tenga que ver con la política que la salud. Y si a eso le agregamos seguridad social, con muchísimo más razón se requiere entender que la actividad nuestra de la salud y la seguridad social, o como lo entendemos ahora, de la protección social, es una actividad eminentemente política, con P mayúscula. No la política electoral, ¿verdad?, que es la que tenemos cada 4 años, sino la política que nos va a permitir establecer negociaciones, pactos, acuerdos con todos los grupos. No veo ninguna posibilidad de salir adelante de toda esta situación tan grave que describió ayer la señora vicerrectora en su discurso, que me impresionó tanto. La conozco desde hace muchísimos años y me impresionó mucho esa frase que dijo: esa incertidumbre de los hondureños que no sabemos cada mañana si vamos a despertar con un país entero o no. Como les decía, de lo que vamos a hablar es de cómo establecer los acuerdos, cómo buscar a los grupos. En este país existen, como en todos los demás, grupos que representan a sectores de la empresa privada, que los conozco muy bien, he trabajado con ellos y sé de cómo piensan, de los grupos de las organizaciones no gubernamentales, de los grupos como el Colegio Médico, que es un grupo fundamental y muy importante, de las organizaciones como la Seguridad Social y la Secretaría de Salud desde el punto de vista de gobierno, como entre todos, unos haciendo aportes técnicos, otros haciendo aportes financieros, económicos, cómo podemos ir armando una propuesta nacional que nos saque de esta situación. Yo les voy a contar algunas historias. En estos años, en todos estos años que ya pasaron en mi vida, yo estoy a punto de retirarme, lo único que he hecho es ver, como le contaba antes el doctor, experiencias en el Ecuador, experiencias en Colombia, a quien me une una relación muy especial con los compañeros colombianos que siguen dando una lucha incansable por lograr la cobertura universal y los mejores estándares de salud para su pueblo. Pero en el resto del continente igual, cuando ustedes ven y revisan este panorama, se dan cuenta de que el tema de la negociación política, del acuerdo político, de los pactos políticos, es absolutamente indispensable. No quiero dejar de lado la conferencia del señor del Alto Comisionado de Naciones Unidas ayer sobre los derechos humanos. Esa es otra experiencia que, si la revisamos cuidadosamente, se dan ustedes cuenta de que, aunque sea lento y burocrático como es todo en Naciones Unidas, que hasta la saciedad de burocrático y de lento y de protocolario, ¿verdad? Bueno, se logró en Sudáfrica con redactores que denunciaron desde tempranas épocas todo el sistema segregacionista del apartheid en Sudáfrica, que lo lograron imponer en el mundo y demostrar que había que aislar a Sudáfrica del resto del concierto de países para castigarla por la peor forma de discriminación que haya existido, ¿verdad?, en este mundo. Bueno, gracias a ese esfuerzo y al seguir esa cadena epistolar hasta la saciedad de Naciones Unidas, que es a ratos desesperante, se logró finalmente declarar que en ese país había que producir cambios fundamentales que Mandela
lidera y que hoy nos tiene a todos en ascuas por la inminente partida de un líder de esa categoría. De manera que es importante lo que ellos hacen, no es despreciable, por más lento y burocrático que sea, es fundamental seguirle la pista a todo lo que hace esta gente. Pero el tema está aquí adentro como estaba allá adentro en Sudáfrica. El tema está aquí adentro. Y este es un buen momento, es un momento electoral donde uno quisiera conversar con los candidatos y plantearles el salto que es fundamental dar en el país para poder lograr plantearse el desarrollo. Es absolutamente fundamental plantearse el desarrollo como una meta, aunque uno desde hoy, desde aquí, lo vea lejísimos, como que lo vea imposible. No es así. Llega ese día. Llega si nos proponemos todos, efectivamente, a trabajar con un foro como este, manteniendo un foro permanente de discusión, efectivamente, es una de las formas más adecuadas de lograrlo. Miren, se los digo a ustedes y se lo digo a cualquier otro en cualquier otra parte del mundo. La pobreza no es negocio para nadie. Que se desengañen los que creen que manteniendo un nivel de pobreza como el que se tiene permitirá el desarrollo de algo. Eso no le sirve a nadie. Hay que luchar de frente contra todos los esquemas que signifiquen mantener un estado de pobreza. Eso no le sirve a nadie. Porque resulta que en este instante en Lloro o en Llorito, allá arriba en el norte, deben de estar naciendo unos hondureños y unas hondureñas que serán los genios de la lámpara. Todos sabemos que la inteligencia se reparte de forma desigual. Y allá mismo en ese instante deben de estar naciendo el que venga a cambiar todo esto. O tal vez lo tenemos aquí al frente. O tal vez están ahí los muchachos formándose en la universidad. O tal vez estarán allá afuera vendiendo. Nunca se sabe. Y eso lo establecieron los españoles hace tiempos, con aquel cuento famoso de que para poder ver las buenas corridas hay que ir a todas. Y hay que estar en todas. Y hay que apoyar estas iniciativas que ustedes están planteando aquí hoy y ayer para llevar adelante esta propuesta. Palabras inspiradoras de José Ortega y Gasset, reconocido filósofo español, ¿verdad?, del siglo pasado, que plantea esto, y yo se los quiero dejar en el aire para que lo tengan presente siempre. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande. No importa lo grande que parezca y lo difícil que parezca y lo imposible que parezca. Hay que plantearse cosas trascendentales. Hay que plantearse cosas trascendentales, aunque aún en este instante nos pareciera como imposible con una carga de más del 60% de pobreza. Peor estaba la India hace mucho tiempo. Y hoy es una potencia, ¿verdad? Gracias a la educación. Que quede claro, a la educación. Entonces solo cabe progresar cuando se piense en grande, propónganse grandes cosas. Vamos a ser un país de bienestar, un país de salud, un país que va a empujar este carro para adelante para las futuras generaciones. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Y yo les ruego a todos que piensen un instante en ese cuando se mira lejos. Hay que levantar un poco el horizonte. Hay que levantarlo porque estamos agobiados día y noche con los problemas del país. Pero levantemos la mirada y descubriremos que hay posibilidades, aunque parecieran imposibles. Siempre se necesita un loco. Siempre se necesita un loco. El tipo que ve más allá. El tipo que hoy, parado en las circunstancias de hoy, puede visualizar una Honduras desarrollada, una Honduras que disfruta del bienestar. Es dificilísimo verlo desde aquí, pero esos locos lo ven. Y este fue uno de esos, considerado
el ciudadano más importante del siglo pasado de la historia costarricense, que planteó que el estado de bienestar de un pueblo se mide por la calidad de vida del más humilde de sus ciudadanos. Y piénsenlo para nuestra realidad o para cualquier otra realidad. Da lo mismo. Es así de trascendente. Pues este hombre condujo al país a la última guerra civil en 1948. En ese tiempo las diferencias irreconciliables entre los sistemas políticos se resolvían a tiros. Y en el 48 eso pasó en Costa Rica. El último evento armado de 1948. Acto seguido, como primer resolución de la Junta de Gobierno que él preside, abole el ejército. Entonces dijeron, este sí ya se rayó, porque ¿cómo eliminar el ejército si él llega a través del ejército? Sí, el ejército victorioso no duró ni 3 días y lo elimina. Porque establece un hecho fundamental que quiero transmitirles. Los problemas del subdesarrollo no se resuelven con balas. Los problemas de la pobreza no se resuelven con balas. Los problemas del atraso y la corrupción no se resuelven con tanques ni aviones. Necesitamos esos recursos para educación. Necesitamos esos recursos para salud. Que de por sí los ejércitos nuestros son de un montón de gordos panzones como yo, que si los ponen a correr muchos se ahogan en 5 metros. De manera que es un gasto absolutamente innecesario y superfluo, que en una región centroamericana como esta, toda pobre, ¿verdad?, de arriba a abajo, deberíamos de ponernos de acuerdo y dejarnos de jugar de valientes soldaditos de plomo y eliminar esa tontería. Bueno, a partir de esta situación, generó tal bochorno y tal alboroto que ya hoy Panamá no tiene ejército. Este mismo, ya viejito, a la caída de hoy de Noriega, va, interviene y se mete y carbonea y habla con todo el mundo y eliminan el ejército panameño. Panamá no tiene ejército. Y un alumno de él, Oscar Arias Sánchez, va y se mete en Haití y elimina el de Haití. Ustedes se pueden imaginar el país más pobre de la tierra con un ejército, Haití. Se eliminó. Hoy lo que tienen son policías. Claro, entonces nos cae el narcotráfico, ¿verdad? Y entonces empiezan las voces a levantarse diciendo necesitamos otra vez el ejército para controlar. No lo resolvió Calderón en México en 5 años, ¿verdad?, a balazo limpio, que lo que hizo fue mandarnos a todos los carteles para Centroamérica. De manera que que fue presidente 3 veces, planteó cosas fundamentales. Y la primera es que no conoce un régimen político hasta este momento más importante que resuelva mejor las cosas que el democrático. Con sus imperfecciones, con sus dificultades, pero no conoce que hasta este momento exista uno mejor. De manera que ahí le manda el primer mensaje diciendo, va a haber que jugar las reglas del juego. Y con esto quiero decirles que al jugar las reglas del juego, lo que hay que hacer es uso del instrumental jurídico que tiene el país, del sistema de organización política. Hay que irse a meter al Congreso. Un grupo de presión, un grupo organizado como el Colegio Médico, por ejemplo, es fundamental que esté presente en todas las comisiones que tengan que ver con temas de la salud, que opine todo el mundo. Tenemos que tener a la gente de la Secretaría, a la gente de la Seguridad Social, a la gente de todas las organizaciones metido ahí entre el Congreso. Esas son las reglas del país. Si vean ustedes cada vez que se rompe el orden constitucional,
como tiembla todo el planeta, ¿verdad? Tiembla todo el planeta, todo. ¿Cómo? Otra, ya se rompió, ¿cómo? De manera que si esto es lo que tenemos, trabajemos con eso. Y esa es la primera recomendación del Señor. El Señor tuvo la osadía de irse a meter a Cuba, amigo de Fidel Castro en su tiempo, y lanzar ese discurso desde el balcón del Palacio Nacional en La Habana. Y decirle que después de la Revolución Cubana, tan exitosa y maravillosa, y que ahora sí que está orientado todo el país para avanzar, ahora había que convocar elecciones y nombrar un gobierno democrático. Y Fidel le puso en medio segundo de patitas en el avión y lo mandó de vuelta. Y nunca más lo volvió a entrar en La Habana. Ya viejitos los dos se encontraron en Managua el 19 de julio en la celebración del primer aniversario de la Revolución Nicaragüense. Ahí, entre todos nosotros, ya viejos, lo fuimos arrimando hasta que tuvieron que conversar de nuevo. Y esa conversación, se las cuento porque yo estaba presente, y le dijo Fidel a este señor, don Pepe, le decían don Pepe Figueres, han tenido muchos éxitos ustedes. No, ustedes allá en Cuba lo han hecho muy bien. No, pero ha tenido un costo político muy alto y un costo social muy alto. Ya de viejos los dos, conversando. Entonces, si el sistema nuestro es con este nos montamos y con este nos vamos. No hay otro, de momento. De manera que gente que tiene esta visión, que tiene esta capacidad de visualizar, que desde el 48 hasta el 70 y 80, ¿verdad?, era posible visualizar aquel país pobre, miserable, lleno de desnutrición y hambre y muerte, como era Costa Rica en ese tiempo, a visualizarlo un país en muchísimas mejores condiciones, muchos años después. ¿Y qué es lo que hace como segunda decisión? Mantener el seguro social como un logro fundamental de la administración que él mismo había derrocado. De manera que la administración Calderón anterior a él crea el seguro social y él, como segundo acto de gobierno, reafirma el principio fundamental de la seguridad social para el país, porque hasta ese momento no existe, ni existe hasta el día de hoy, ninguna posibilidad mejor que esa. Otro de su época plantea una cosa que me parece que es fundamental entender. Los que trabajamos en salud estamos revestidos, querrámoslo o no, reconozcámoslo o no, de un ropaje que ante el pueblo merece respeto y reconocimiento. Lo lamentable y triste es cuando no nos damos cuenta que somos eso y somos la causa de escándalos en comunidades y tal. Pero cuando el médico sabe el poder que tiene como médico y la enfermera sabe el poder que tiene como enfermera, y el microbiólogo y el farmacéutico y el psicólogo, el trabajador social, los que estamos en el equipo, se enteran de la trascendencia que para la comunidad y para el pueblo nuestro tienen, esa capacidad de convencer, esa capacidad de ser el ejemplo de mejores momentos para su comunidad, tenemos un efecto que podemos explotar de forma extraordinaria para conducir hacia mejores estadios de salud de esa comunidad. Otro costarricense, profesor mío de la escuela de medicina, escribió un libro con este título. Este título es fundamental y me parece que es importante tomarse unos segundos para comentarlo. No hay que pretender o creer que se requieren todos los recursos del mundo para tener una buena salud. Y eso es lo que APS y la renovación de la APS vino a demostrar. Es posible, trabajando con nuestros equipos de salud, entendiendo lo estratégicos y fundamentales que podemos ser, cambiar las cosas por el solo hecho de estar ahí orientando, educando, guiando a las comunidades con todo lo que hoy sabemos de salud, con todo lo que hoy sabemos de la salud y la enfermedad y la relación entre salud y enfermedad,
Cuando nosotros vemos que como el 80% de la mortalidad, por lo menos en el caso nuestro, tiene que ver con acciones que pudimos haber cambiado de forma fundamental. ¿De qué se muere la gente en Costa Rica? Se muere de obesidad, de diabetes, de infarto de miocardio. Se mueren de tabaquismo, de adicciones, de accidentes de tránsito, de violencia callejera. Ya nos vamos pareciendo todos con eso de la violencia, ¿verdad? Que no se crea que es por aquí donde están. No, no, por todo ladito. Lamentablemente, eso sí, corre rápidamente y nos vamos pareciendo. Entonces, hay un componente de educación, de promoción de la salud fundamental, que lo podemos hacer nuestro desde el equipo de salud para trabajar con nuestras comunidades. De ahí la trascendencia de esto de que no se requiere todo, ni la tecnología de último nivel. Por más que insistan y insistan, el bienestar de la población va a estar en manos de aquellos que pueden cambiar conductas, cambiar esquemas de vida, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Vean, entonces, ¿por qué el ejemplo? Y yo creo que vale la pena verlo. Ustedes ven que todas las medidas de abolición de la pena de muerte, abolición del ejército, la educación gratuita, 73 años de seguridad social, asignaciones familiares, que es una redistribución de la riqueza que planteó don Pepe también. Ustedes ven que son medidas todas orientadas a defender y proteger la vida humana. Lo único trascendente aquí es la vida humana, con calidad, con felicidad. Esa es la única razón de ser. Si esa no es la razón de ser de un gobierno, no tiene ninguna razón de ser entonces tampoco. Y lo planteaba don Pepe hace mucho tiempo. No existe la libertad sin justicia social. No existe la libertad sin justicia social y no existe la justicia social sin libertad. De manera que ustedes se dan cuenta que es así el esquema. Entonces, nosotros que somos los educados, que somos los que sabemos, que somos los que estamos en los centros y en las de pensamiento, nos corresponde ir a jugar ese rol a donde se juegan los partidos. Aquí en Honduras, que nos gusta tanto el fútbol, lo entendemos muy fácilmente. Ahí donde se está jugando el partido es donde hay que irse a meter y aprender las reglas del juego para generar estos cambios que estamos urgidos de generar. Entonces, un pacto social. ¿Por qué la seguridad social es de tanta trascendencia? Porque ustedes se dan cuenta que en Europa hoy, en medio de la crisis más grande de su historia reciente, ¿verdad? Estamos fregados en toda Europa. No hay nada que no esté mal en este instante. Todo está chocho. Y ni hablemos de España, ¿verdad? Una situación espeluznante. En este momento a punto de que el gobierno pueda tener que renunciar pronto por acusaciones de corrupción en la cabeza del presidente. De manera que en esas circunstancias uno se da cuenta de la trascendencia de la seguridad social en el caso europeo. ¿Acaso en Europa están diciendo que van a recortar servicios de aquí a allá para excluir grupos, que los gitanos no, que los negros no, que los inmigrantes ilegales? No, están haciendo cualquier cantidad de medidas por preservar la cobertura universal. Eso es lo más importante, que todos sigamos teniendo derecho y acceso a los servicios de salud y protección de la salud. Entonces, estos pactos sociales y políticos, que en el caso nuestro fueron tan trascendentales, vean ustedes que preservan un hecho fundamental, que enfermar, morir, parir, envejecer, invalidarse, morir, etc. Son todos riesgos sociales y no riesgos individuales. Y eso lo dice todo. ¿Cuál es la lucha en Estados Unidos que mencionaba ahora el doctor? Imagínense ustedes, esa es la lucha en Estados Unidos, ¿verdad? Que todos los ciudadanos tengan
derecho al acceso a la salud. Eso es lo que anda buscando. Y que no sea solamente aquellos que tienen en su bolsillo la capacidad de pagar un seguro privado de la maravilla que tienen también, ¿verdad? Porque entonces tienen unos seguros que, por favor, ¿verdad? No hay nada en el mundo igual. Sí, pero eso es para el 0.001% de la población, porque el resto inclusive tienen millones de ciudadanos sin ninguna atención, como ustedes lo saben. Entonces, estos pactos son producto de la negociación, de la conversación, de este foro, que llega a tener una declaración importante, como me hicieron firmar ahí, para hacerle llegar a los señores diputados. Pero hay que ir con el presidente del colegio, hay que ir con el presidente aquí de la rectora, con toda la gente, los dirigentes de esta comunidad, a hablar con los señores diputados y convencerlos de que vale la pena. Que vale la pena la universalización de la cobertura de los servicios de salud. Hay que hablar del aseguramiento fundamental a toda la población. Y el otro elemento es la APS. La APS, como ya lo mencionó el doctor. ¿Por qué la APS? Porque la APS es una estrategia, es una forma de pensar los servicios de salud. Es una forma de sentarse con la comunidad, con los líderes comunales, a decir cómo resolvemos los problemas de esta comunidad. Y se van a encontrar ustedes con que muchos de los problemas son decisiones que ahí mismo podemos tomar, resolver ahí localmente, gracias a la integración de voluntades, esfuerzos, conocimientos de todos los dirigentes de esa comunidad para lograr ese efecto. De manera que la APS renovada busca, y ahora lo veremos más adelante, recuperar ese espacio político y social tan importante. Ahora vean, la seguridad social costarricense se basa en estos principios, que se dicen muy rápido, pero que son muy difíciles de preservar. Lo primero es la solidaridad. Como decía mi compañero aquí, de pasar de un seguro social a una seguridad social, de pasar de una seguridad social a una protección social de toda la población, nos permite hoy tener un sistema público fuerte que está gastando en este momento el 7.5% del Producto Interno Bruto del país. No es un juguete. Son 500 millones de dólares, perdón, 5.000 millones de dólares lo que cuesta el sistema de protección social de Costa Rica en este instante. Y lo recuerdo muy bien porque en medio de las discusiones con nuestros hermanos del norte, en Nicaragua, equivalía el presupuesto y equivale hoy el presupuesto del Seguro Social con la Seguridad Social entera, todas las instituciones del sector de Seguridad Social, el mismo presupuesto de toda Nicaragua. ¿Estamos claros? Pensando en salud, en pensiones, de invalidez, vejez y muerte y del régimen no contributivo. Porque aquellas personas que dedicaron la vida entera por este país merecen al final de su vida tener un ingreso que les permita dignamente terminar sus días. Y eso es muy importante. Y eso es producto de una decisión política. Esto es así, así lo dicen ustedes en el documento que me entregó el doctor, que lo revisé. Y hay una frase fundamental ahí. Estas son decisiones políticas que hay que tomar en el país. Y la pobreza es una decisión política, ¿verdad? Entonces vamos a tener que trabajar intensamente con todos estos sectores y estos grupos. La solidaridad. Que todos se cubran, que todos estén cubiertos por los sistemas de protección de la salud. Que sean equitativos. Vean qué difícil. Lo decimos como una lora todo el tiempo, que sean equitativos, pero hágalo equitativo. ¿Qué hicimos para lograr esas dos cosas? Sectorizamos todo el territorio nacional como presentaba el doctor antes de Curitiba, en Brasil, ¿verdad? Sectorizado por habitantes,
por cada 5.000 habitantes un equipo básico de atención integral de la salud, donde va un médico general. No tenemos la posibilidad de tener médicos de familia como quisiéramos, porque eso es lo que sí quisiéramos. Pero en la instancia siguiente, pasando de esos 5.000 al área de salud que creemos que será de 40.000 a 50.000 habitantes, ahí colocar un médico de familia para ayudar y apoyar las acciones del equipo básico de atención integral de la salud en el sector de 5.000 habitantes. De norte a sur y de este a oeste, todo el territorio sectorizado. Todo el territorio sectorizado. Porque es la única forma de poder decir, sí, es universal. Muéstreme que es universal. Bueno, es universal porque no hay una sola casa en el país que no la visite 2 veces al año un técnico de atención primaria de la salud, para ver cómo está la gente, para ver cómo está el viejo, para ver cómo está el diabético, para saber si la embarazada ya está yendo al control prenatal, para saber si el enfermo de SIDA está recibiendo el tratamiento. ¿Ustedes han visto el porcentaje inmenso de pacientes con SIDA que abandonan el tratamiento porque se vuelve un infierno? Bueno, alguien tiene que llegar a la casa, sentarse con la familia, apoyar al enfermo, a explicarle que no puede dejar de tomar el tratamiento, que tiene que mantenerse en el tratamiento, porque de lo contrario, en 3 días va a tener una meningitis por hongos y se va a morir y le va a costar al sistema una fortuna y a la familia un dolor extraordinario. Eso es lo que hacemos, eso es lo que tenemos que aspirar a hacer. Gente que visite las casas, que nos enseñe, que nos diga qué es lo que está pasando, qué es lo que nos estamos encontrando, que hoy la enfermedad no es tan requete importante como la violencia intrafamiliar. Entonces toda la frustración de nuestros ciudadanos se va al hogar y la paga la esposa, los hijos, todos lo pagan por causa de una situación que estamos viviendo fuera, ¿verdad?, en la sociedad nuestra, de violencia, de esa manera. Y la obligatoriedad de todos de contribuir al sistema. Todos debemos contribuir al sistema en la medida de nuestras posibilidades. Y los que no tengan capacidad de pago, el Estado tiene que pagar por ellos. Para eso está el Estado, para cubrir justamente el porcentaje de gentes que no tienen capacidad de pago y recibir la atención. Que en las camas hospitalarias nuestras nadie sepa si el que está a un lado o al otro, este lo paga el Estado o este lo paga él con sus contribuciones. Que sea esa integración, ese momento de integración a nivel de centros de salud, de hospitales que generan tanta paz y armonía en el país. Mahler, un ejemplo extraordinario. El doctor Mahler nos visitó ya viejito. Ahí anda todavía el viejito. Este señor era tisiólogo, experto en tuberculosis. Y de Europa se va a África y hace su trabajo en África. Y ahí empieza a trabajar con los tuberculosos, que era la misión que tenía de acuerdo a lo que la OMS le había pedido que hiciera. Y se empieza a dar cuenta que hay una gran cantidad de acciones, actividades que se pueden generar a nivel local, a nivel de las comunidades, para mejorar la calidad de vida de la gente. Que por qué no usamos tecnologías simples, asequibles. ¿Cuántas vidas se han salvado con la bolsita de sales de hidratación oral disueltas en 1 litro de agua para un bebé que está vomitando con diarrea? Díganme ustedes, ¿cuántas? La tecnología más simple y más básica de esta tierra resulta que se convierte en un arma de esa categoría. Bueno, entonces uno ve que de ahí, pasando hasta las vacunas, que ya hoy no son simples ni baratas, ¿verdad? Y que cada vez queremos vacunar a la gente y que dicen que este milenio será el milenio de todas las vacunas, contra todo, porque ya tenemos las vacunas contra el cáncer y que funcionan, ¿verdad?, de forma muy importante, que están teniendo ya cabida. Y la vacuna antihepatitis B se está convirtiendo en la vacuna más importante contra el cáncer de hígado, ¿verdad? Y las vacunas
que se le ponen a las niñas para evitar el cáncer de cervix por el papiloma, ¿verdad? Que ya está funcionando, es una realidad. Bueno, y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Verdad? Tenemos que incorporarnos a ese mundo. Tiene un costo altísimo, sin duda alguna, pero es posible. Porque si lo usamos ese montón de dinero para hacer tonterías y mantener un ejército, deberíamos de tener el recurso para que la gente tenga el nivel de bienestar que merece realmente. De manera que él cree, y nos decía en su visita, de que lo que en aquel momento se planteó en el 78 no se entendió totalmente y que se requiere hoy hacer cosas muy importantes. ¿Por qué viene al país? Bueno, porque la mortalidad infantil está en 9 por 1000 nacidos vivos. Entonces, cuando uno va a ver por qué está en 9 nacidos vivos, es porque hay consulta prenatal, porque es real, porque se recibe y se manejan las embarazadas y se cuidan adecuadamente, porque el parto es intrahospitalario, porque, bueno, todo lo demás. Eso sumado permite mantener una mortalidad infantil en 9, 9.5, 9.6. Y ahí está todo el mundo. Se volvió un tema delicadísimo, político, ¿verdad? Que no baje de una cifra, que se mantenga en una cifra. Eso es una decisión política, sin duda, pero es una decisión también social, de cuidar y preservar a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Vean ustedes, esta es esa foto que tenía el doctor antes, yo se la enseño a mis estudiantes, porque nadie se imagina. Vean la dimensión del encuentro. En Alma Ata, de América Latina, muchos no fueron, ¿verdad? No están ahí, por ejemplo, no está Chile. Está Pinochet en el gobierno. Y resulta que como era en China, allá en Rusia, en la Unión Soviética, entonces no. Como país representado, mandó un delegado. Bueno, China, que estaba así siguiendo, no fue. Por los enfrentamientos entre Rusia y China, ¿verdad? Y Alma Ata está a kilómetros de la frontera con China. Por esas tonterías de la geopolítica, ¿verdad? Pero bueno, resulta que el éxito fue apabullante, sin duda alguna, hasta el día de hoy. Pero no para recordarlo así, sino para trabajar en ese esquema de pensamiento, ¿verdad? Que es el que nos permitió avanzar. Miren, hay que trabajar localmente, nacionalmente, con el sector salud. No hay alternativa. Hay que sentar al Seguro Social con la Secretaría. Hay que sentar a las organizaciones que están prestando servicios de todo tipo, a ponernos de acuerdo cómo garantizamos el aseguramiento de toda la población hondureña, y todos reclamamos la autonomía. La autonomía mal entendida, ¿verdad? Pero que podríamos avanzar, sin duda alguna, hacia una propuesta nacional de cobertura universal. Y yo quiero decir aquí, como lo voy a decir más adelante, que el mejor esquema del derecho a la salud es la cobertura universal. Hay nuevos desafíos por todo lado. Hay que corregir debilidades e incoherencias que se tenían anteriormente, que se creía que la APS era para los pobres, o era la medicina de segunda, o era para los desheredados de por allá. No, es una estrategia que nos permite entender que de acuerdo a las posibilidades económicas de cada país nuestro, podemos ofrecerle a todos la cobertura universal y una calidad de servicios importante. El reconocimiento de la APS para reducir desigualdades en la sociedad, sin duda alguna. El mundo ha cambiado, como digo, ¿verdad? Ya nada, como decía el poema de Neruda, los de hoy ya no somos los de antes, ¿verdad? Todos cambiamos, todos cambiamos. De aquella posibilidad que teníamos antes de ir a las casas, tocar la puerta, pasábamos adelante, ya no nos abren la puerta. En el caso nuestro ya no nos abren la puerta. Hay áreas donde la situación es tan violenta, como cualquiera de las áreas que ustedes conocen, que hay que ir a ciertas horas para evitar el riesgo de un problema con las bandas que existen. Todo cambió. Pero eso no quiere decir que no podamos, como en el pasado, por barreras geográficas o por falta de caminos, no poder acudir
a la atención de los enfermos. Bueno, y la necesidad de revisar la experiencia de estos años. Entonces, yo quiero decir que la cobertura universal del aseguramiento en salud y seguridad social ha de ser la meta de un foro de estos. A mí me parece que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario por garantizar el derecho a la salud, estableciendo como premisa fundamental la cobertura universal. Es absolutamente indispensable entender que este país es uno solo y que todos sus habitantes en su territorio nacional son la meta fundamental de los servicios de salud, como lo tienen que ser en educación, como lo son en vivienda, como lo es en agua potable. ¿Quién duda de esas cosas? Es absolutamente indispensable la cobertura universal del aseguramiento en salud y seguridad social. No hay la menor duda, insisto. Seguridad social es uno de los derechos humanos más importantes. El derecho a la salud, el derecho a la seguridad social y hoy el derecho a la protección social. Aquí no estamos hablando del sistema de pensiones, pero el sistema de pensiones es parte indispensable y fundamental. De manera que el día que nos vayamos podamos tener una vida digna, producto del esfuerzo de todos los demás y el mío propio, por tener una vejez digna y terminar dignamente en este mundo. Eso es una cosa fundamental, que no lo estamos logrando. Entonces hay que sentarse a conversarlo. La protección social versus la seguridad social es el otro tema. No nos enredemos tanto con la protección social ahora. Hablemos de seguridad social. Hablemos de integrar esfuerzos. ¿Cómo logramos nosotros que el Seguro Social se hiciera cargo de toda la prestación nacional? Conversando. Porque el Ministerio de Salud no tenía la capacidad económica de hacerlo. Y era solo para un sector, nada más. Mientras que el Seguro Social tenía mucha más posibilidad de hacerlo. Entonces fuimos integrando pequeños programitas, los pequeñitos, por ejemplo la vacunación o el pesquisaje del Papa Nicolau. ¿Y para qué unos haciéndolo al frente del otro? ¿Verdad? Duplicando esfuerzos en las comunidades. No, hagámoslo juntos y cubrimos más gente. Y entre todos salimos adelante. Es que la ley me lo impide. No, para eso están todas las instituciones, para hacer las modificaciones legales que correspondan, que nos permita avanzar y cubrir. Pero se necesita esa decisión política. Hay que educar a los políticos en salud, señoras y señores. Hay que educar a los políticos en salud. Necesitamos que el próximo presidente de la República sea un experto en salud. Quien sea, cualquiera que sea, que sepa de salud, para que cuando vengan estos temas a la discusión tenga un criterio y decir, claro, tenemos que ir por ahí. Hay que trabajar aquí en la universidad en la formación de los estudiantes, hay que trabajar allá en el colegio y trabajar muchísimo en el colegio y darles charlas en todos los extremos del país, regionalizado como está el colegio, para explicarle que el médico y que la enfermera y que el microbiólogo y el farmacéutico, todos miembros del equipo de salud, tenemos un rol fundamental para poder sacar adelante esto. Lo demás lo harán esos que están naciendo en Lloro o que están por allá en Choloma, ahora renovada, porque de ahí saldrá el genio que vendrá a cambiar este país, ni lo duden. Y eso de esperar a que nazca el líder no es tan loco, ¿ah? Ustedes vieron que aquella Jennifer López se casó con un muchacho de 26 años y ella tiene 50 y resto. Y él lo pudo haber estado esperando a la maternidad, ¿o no? Perfectamente. Pudo haber estado ahí esperando que naciera el futuro esposo. Claro, así es ahora la cosa. Entonces, ni duden ustedes que en Lloro están haciendo el que va a venir a cambiar esto. O está ahí afuera tomándose un refresco ahorita. Aquí andan, son ustedes, no los busquen. Son ustedes mismos los que tienen que plantearse estos temas trascendentales del país. Hay que integrar las redes que tenemos, todo lo que tenemos, integrarlo, conversarlo, entendernos. Es un solo país, es una sola ciudadanía.
Necesitamos avanzar. Es mucho lo que se pierde por no tener esta visión de integrar esfuerzos. Y les recuerdo que la razón de ser de un Estado es la de satisfacer las necesidades básicas de su gente. Toda la lucha por la vida es una: la permanente búsqueda de la felicidad. Ser feliz para nosotros es tener una familia, que todos están creciendo, que todos se están desarrollando, que están yendo a la escuela, que están recibiendo una buena educación, que están obteniendo trabajos, que se están casando, que vienen los nietos. Y si yo estoy allá en el campo, es tener un pedacito de tierra. Si lo que quiere la gente es ser feliz allá en su pedacito, él no lo quieren sacar de ahí, él no quiere salir de ahí, él quiere quedarse ahí, pero teniendo sus derechos, viendo que su nietada va caminando, que la gente va feliz. Eso es todo lo que buscamos. Esa tiene que ser la meta final de todo el esfuerzo que hacemos en estos países. Muchas gracias. Damos gracias al doctor Salas por su conferencia sobre seguridad y derechos humanos en la temática de salud. Vamos a dar paso a un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. Si usted tuviera la oportunidad de desempeñar el cargo de la Secretaría de Salud de Honduras, ¿qué acciones realizaría para mejorar la APS? Agradezco la pregunta porque no tengo que hacer mucho esfuerzo para venirme a trabajar rápidamente aquí. Miren, la Secretaría de Salud tiene que ser un líder con presencia nacional. Ahora que estamos cambiando, y que ayer estuvo aquí el señor ministro, ¿verdad?, que le hablaba de la trascendencia de que sea esa secretaría el rector de la salud. Esto lo hemos comentado muchas veces, pero es indispensable la rectoría sectorial en salud. Se trata de esa estructura con capacidad de convocatoria, que puede convocar tanto a las instancias académicas como a las universidades, como a las instancias de la seguridad social, a los grupos, a las ONGs, a todos los grupos que tienen capacidad de ofrecer o de proteger la salud de los ciudadanos. Una secretaría con poder de convocatoria, con conocimiento, es lo que hace falta para conducir el proceso del desarrollo de los servicios de salud. Tenemos que hacer una selección de esta muchachada que tenemos aquí, que está saliendo de los servicios de aquí de la universidad, que ustedes los conocen, que están allá en las regiones trabajando. Esos muchachos, esas muchachas que son inteligentes, que son otra generación. Nunca en la historia de Honduras ha existido una generación de gente más educada que la de hoy. No ha existido en su historia. De manera que eso no se puede quedar ahí botado. Eso es para aprovecharlo. Es tomar todo ese equipo de salud, enfermeras, médicos, microbiólogos, farmacéuticos, para formarse efectivamente en los temas que van a venir a cambiar, a transformar la realidad de este país. ¿Qué posibilidades ve en la declaración que surja de esta jornada para crear el grupo gestor que impulse sus ideas propuestas el día de hoy? Ayer se lanzó en Costa Rica el diálogo por la salud de los costarricenses. Vean qué interesante. He trabajado en eso y resulta que cuando ya había dicho que sí al CIDES para venir aquí, bueno, tiempo después pone la fecha de allá y allá están en el diálogo y yo estoy aquí conversando con ustedes. Aquel diálogo se inicia ahora hasta diciembre, ¿verdad? Son mesas temáticas para analizar el modelo de atención, el modelo de gestión, el financiamiento, el aseguramiento, la calidad de los servicios. Esos son los 5 temas que vamos a analizar en estos meses hasta diciembre. Bueno, este foro que estamos inaugurando aquí hoy, puede tener exactamente ese rol trascendental de poner en la vitrina los temas nacionales en un momento en que la gente es más receptiva por la actividad política electoral. De manera que una declaración bien pensada, racional, ¿verdad? No pedir un viaje a la luna, pero pedir salud para todos. ¿Qué es lo que necesitamos? Salud para todos, indistintamente si yo soy
allá de Cortés o si soy de cualquier otra comunidad lejana, ¿verdad? De cualquier parte donde yo esté, que ahí me cubran los servicios de salud, indistintamente si yo trabajo, tengo seguro o no tengo seguro. Es una responsabilidad del Estado. Y eso es lo que hay que hacer, aprovechar estos foros y mantenerlo activo el tiempo que sea necesario hasta que los políticos nos vuelvan a ver. Explique de manera general la diferencia entre el Instituto de Seguridad Social y la Seguridad Social que aún no existe en Honduras. Sí, muy fácil, ¿verdad? El Seguro Social es la institución que presta servicios de salud a las personas que tienen una relación obrero-patronal, ¿verdad? Donde hay una relación obrero-patronal se establece el Seguro Social. Ustedes lo ven muy claramente en México, por ejemplo, que tiene 5 seguros sociales, 5. Tiene el IMSS, que es el Instituto Mexicano de Seguridad Social, que es el equivalente al ISSS, en el sentido de que canaliza toda la relación obrero-patronal y todos los empleados de la relación obrero-patronal son sus clientes. Pero está el ISSSTE en el caso mexicano, el ISSSTE, y el ISSSTE es el Instituto Mexicano de Seguridad Social para los empleados del Estado. Entonces, todos los empleados del Estado tienen un seguro aparte, ¿verdad? Y luego está el Seguro Social de Pemex, que es tan grande, Pemex, Petróleos Mexicanos, que tiene su propio seguridad social, seguro social, perdón. Entonces ahí se entiende muy claramente. Ahora, entre todos los 5 conforma un esquema de seguridad social. ¿De acuerdo? Eso, más todo lo que hace el Ministerio de Trabajo, más todo lo que hacen las instituciones que administran los seguros no contributivos, porque hay que recordar que hay contributivos, que son estos que estamos hablando, y los no contributivos, ¿verdad? Que son los que financia el Estado. El Estado tiene que asegurarle la atención a las personas que no contribuyen porque llegaron a una edad en que ya no contribuyeron y que requieren de servicios de salud. Y no por eso se van a quedar sin servicios de salud. Me invitaron los mexicanos el mes pasado, bueno, a mí y a varios de América Latina, 5 compañeros de América Latina, porque ellos están en el momento de lograr integrar los servicios de salud del IMSS con el ISSSTE, con Pemex, con Policía Nacional y con Ejército. Las Fuerzas Armadas tienen su seguro social también. Entonces resulta que vean qué interesante, en una misma comunidad, nos fuimos a Guadalajara, por ejemplo, una comunidad en Guadalajara, al frente uno del otro está el IMSS y el ISSSTE. Pero ¿cómo podemos duplicar los esfuerzos de esa manera? Y cuando uno se da cuenta, los del frente atienden una población ridículamente pequeña y la otra una población ridículamente pequeña, pero que si se integraran, podrían atender toda la comunidad juntos. En esas están. Si los mexicanos, en aquella dimensión de país, están hablando de integrar servicios, ¿cómo es que nosotros no podemos hablar? Imagínense ustedes que el IMSS tiene como asegurados directos 50 millones de habitantes, 50 millones. Es algo espectacular. Imagínense una institución que tiene 50 millones de habitantes bajo su responsabilidad. Bueno, esa se integra con el ISSSTE y logran, y la Secretaría, porque me faltó la Secretaría, no lo mencioné, que también forma parte de todo el Sistema Nacional de Seguridad Social para cubrir la atención en México.